vamos a empezar a ver las estrellas. Y entre ellas, aunque vamos a hablar y vamos a definir, tenemos nuestro apartado, como vimos en el índice de las estrellas específicas, he preferido coger el Shooting Star, que es la primera figura que vamos a ver, la estrella fugaz, que realmente tiene su nombre porque parece, bueno, los libros dicen que se parece a una estrella fugaz. Ahora vamos a ver su forma. A mí se me parece mucho más a un cometa, a un cometa. Y como digo, eh, esta figura o Shooting Star es una estrella. Star viene lógicamente de estrellas. Tenemos un apartado para ver qué son las estrellas, la vamos luego a definir, pero he preferido dejarla porque es también de la figura de vuelta que hemos visto. Algunas se componen solo de una vela, como las que hemos visto. Si os dais cuenta, el martillo es una sola vela, el hombre colgado es una sola vela, pero ahora las dos siguientes que vamos a ver, estrella fugaz y martillo invertido, son también formadas por una sola vela. Posteriormente vamos a ver algunas figuras de vuelta que son dos velas, o en este caso si es un gráfico diario que se forma durante las sesiones de 2 días. Se representa gráficamente por las velas formadas durante 2 días consecutivos. Hay algunas que están formadas por 3 días. Entonces quiero emparejar primero estas que son un poco más fácil y más fácil de recordar porque solo es la vela de un día. Las quiero ir definiendo para que vayáis pues poquito a poco y escalando en dificultad según vais viendo este tipo de figuras, aunque en general todas son muy sencillas de entender, como habéis visto como con las dos primeras. Entonces el Shooting Star o estrella fugaz también marca el final de una tendencia alcista. Como habíamos dicho también para el hombre colgado, cuanto más prolongada sea la tendencia alcista, mayor fuerza tiene la figura. Acordaros que cuando digo final, pues es lo mismo, siempre va a ser en este caso lo mismo. Es por lo menos el cese de esa tendencia alcista. Nos está marcando un semáforo en amarillo, un ojo precaución, que esto se puede tornar bajista o por lo menos puede dejar de subir como lo estaba haciendo. Está formado por un pequeño cuerpo y una larga sombra superior. Vamos a contemplar la figura en el Paint. Sería esta de aquí, es decir, aquí tenemos el cuerpo y la sombra superior. Como veis, es una figura muy parecida al martillo que acabamos de comentar. Es casi como el espejo inverso, es una figura inversa. Aquí lo tenéis. Por lo tanto, si el martillo se utilizaba para ponernos largos, sobre todo si al día siguiente se abría con un hueco alcista, con un stop por debajo del nivel de mínimo que forma el mango de ese martillo, o para ponernos un filtro a lo mejor un 1% por debajo. Algunos podemos, pues esto ya para gustos, apurar y ponerlo muy cerquita de mínimos, a 1 céntimo o 2 céntimos, y otros pues empujar un poco más en un filtro y ponerlo un 1%. Y esto es interesante. Si nos vamos a la estrella fugaz, que es un fiel reflejo o un espejo de estos martillos, pero en máximos, aquí lo podríamos hacer la estrategia opuesta, es decir, ponernos cortos cuando se produzca la estrella fugaz o el Shooting Star, la cometa, como le llamo yo, una cometa Halley bajando del cielo a la tierra. Pues podemos ver cómo si sobre todo al día siguiente abrimos con un hueco bajista, como acabamos de decir que se puede producir la sesión de mañana en el IBEX. Ya me diréis, los que estoy viendo la clase a posteriori, os iréis probablemente, a lo mejor algunos ya os habéis ido, muchos de vosotros probablemente vean esta clase por dentro de unos meses, o quizás dentro de unos años, quién sabe. Os iréis seguro a ver ese día, a ver si abrió con hueco bajista, si no, qué pasó ese día. Si me estoy yo aquí un poco, como esto se va a publicar ya cuando termine de grabar la misma clase, pues me puedo coger los dedos. Espero que no suceda así. Si sucede así tampoco pasa nada, que ya os digo que esto es probabilidad y no certeza absoluta. Pero me estoy adelantando un poco a lo que pueda pasar mañana. Como digo, aquí podéis ver cómo, pues si al día siguiente abre con hueco bajista, pues podemos ponernos cortos en la apertura del día siguiente con un stop loss en este punto, que como digo, pues puede ser un filtro por encima un 1%, una céntimo, o algunos más agresivos, justo 1 céntimo por encima, en máximos, bueno, en este caso casi máximos, por lo menos de los últimos días. Si esto es el tope o el techo, incluso máximos históricos puede ser esto en algunas ocasiones. Esta vela de aquí pues suele ser lógicamente negra. Vamos a pintarla incluso. Si esta vela es negra, pues tiene mayor relevancia, justo lo que estamos diciendo. Entonces sería la figura, y como digo, ahora lo vamos a ver. Esta figura va a tener una mayor fiabilidad. Esto es un poco por el concepto que existe de estrella. Una estrella es un cuerpo, lo veremos cuando veamos estas estrellas,
que surge o se emancipa de la vela anterior, es decir, se forma un hueco entre la vela que precede a una estrella. Como podemos ver en el gráfico que lo he pintado, así es, justo se forma un hueco entre esta vela que precede a nuestra estrella fugaz en este caso, y la estrella fugaz. Ya veremos también esto con otras estrellas que estudiaremos en la próxima clase probablemente. Como digo, tiene una mayor fiabilidad si se ha producido un hueco alcista entre la estrella fugaz y la vela anterior, pero esto sobre todo lo dicen los manuales. Yo le doy mayor importancia, pero a la vez, vamos a ver incluso algunos ejemplos, pero a la vez, o para mí, si se está produciendo un techo, es un síntoma de precaución, independientemente de que haya salido o se haya emancipado de la estrella anterior, perdón, de la vela anterior, o no lo haya hecho. Aquí tenemos algunas estrellas en Telefónica que pueden estar o estaban dando lugar al final de una clara tendencia alcista, por lo menos un final a corto plazo, como digo, un cese. Esto no quiere decir que veamos una estrella y el valor vaya a bajar, pues si ha subido todo esto como ha hecho Telefónica, pues yo vaya a bajar otra vez todo lo que ha subido, sino acordaros, es un cese de la actividad o de la tendencia alcista que había. Entonces aquí lo podemos ver como aparece una estrella fugaz, ¿lo veis? Que también, que con hueco, con lo que se llama hueco entre... Ahora veremos algunas que no aparecen con hueco, pero que también tienen su relevancia. Pero aquí casi de manual aparece como con hueco. El cierre de este día es mayor que la apertura del día siguiente. Apertura en 16.85, cierre del día anterior en 16.80. Bueno, tampoco es que sea tan grande este hueco. Aquí este día aparece una estrella. El valor, pues al día siguiente ya abre con hueco bajista. Aquí aparece otra estrella. Muchas veces aparecen unas cuantas estrellas en máximos de valor. No es que aparezca uno de valor y empieza a bajar, sino que en otras ocasiones, esto en valores más chicharros, que se llaman, menos líquidos, como que puede hacer Telefónica, pues aparecen más, a lo mejor solo una estrella, y ya sirve para que todo el mundo que sigue las estrellas se ponga nervioso, empieza a vender, y como es un valor con menos volumen, pues pum 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 se empieza a deshacer antes la montaña. En valores como Telefónica, o por ejemplo sobre un índice, pues suele ser que aparezcan algunas figuras bajistas antes de empezar a caer. En este caso aparece aquí una shooting star de estas, una estrella fugaz. Aquí aparece otra, si os fijáis, justo con máximos aquí, y pues nos podríamos haber planteado, bueno, aquí si veis la estrategia, los que vayan sobre céntimo en céntimo, pues aquí se ponen cortos, y primera mala señal, aquí cierran la posición. Aquí se vuelven a poner cortos este día y se ponen el stop aquí y ya para abajo, ya no sabemos hasta dónde, hasta que hubiesen cerrado. En este caso, si nos ponemos un 1%, como estoy diciendo, o un 2% por encima de máximo nuestro stop, como digo, tampoco hay que ser tan agresivos o ir tanto al límite. Por ejemplo, un 2%, 1,5%, depende un poco de nuestra estrategia. A más corto o medio plazo, pues puede estar bien. Si nos hubiésemos puesto un 1%, nuestro stop más o menos hubiese estado aquí y nos hubiésemos salvado de esta otra embestida. Y aquí, pues nosotros hubiésemos mantenido nuestra posición, no nos hubiésemos salido y luego nos hubiésemos cogido bien la caída que en febrero del 2007 se produjo en Telefónica y vamos, en todos los índices mundiales casi en general. Aquí tenemos, pues, vamos a acercarlo si queréis para que lo veáis mejor. Incluso ampliarlo. Aquí tenemos una de estas shooting star y aquí la otra. No pasa nada porque tenga una pequeña sombra por debajo de la cabeza. Tenemos otro ejemplo aquí en el Nasdaq, en gráfico semanal, para que veáis que esta figura se puede encontrar en gráfico diario, en gráfico de 5 o 10 minutos y también en gráficos semanales. Aquí tenéis, bueno, sería esta más o menos. Esta otra es como una shooting star, pero como os dais cuenta es más... tiene una cola inferior más larga y da un poco de dudas, pero siempre lo que está dando lugar a esta vela es incertidumbre después de una subida. Después de una subida larga hay comunidades de incertidumbre. El mercado hace máximos aquí, pero también hace mínimos abajo. Parece como que los osos se empiezan un poco a revelar. Los bajistas, el ejército bajista empieza a decir, oye, que nosotros también, que tampoco vais a estar avanzando toda la vida. Aquí también estamos nosotros. Entonces algunos toros se empiezan a retirar y bueno, al final suele suceder que bajen. Aquí tenemos otra bien significativa en Ferrovial. ¿Se dais cuenta? Esta además tiene... Cuanto más larga sea, yo siempre digo que esta es una perfecta. Es decir, cuerpo sin sombra inferior. Esto es casi como lo teórico perfecto. Que luego no quiere ser las que mejor funcionen. Pero si la gente que es pura y pulcra de las estrellas fugaces va a entrar cuando vea esto. Habrá otros que entren con esto, pero claro, va a tener más. Habrá otros que entren con, por ejemplo, esta de Telefónica, que bueno, tiene aquí una sombrilla y tal, parece una shooting star, pero si
aparece una pulcra, va a entrar más gente, va a entrar la gente que entra en cualquier estrella fugaz, va a entrar la gente que crea haber visto una estrella fugaz y realmente no lo sea, y van a estar los pulcros analistas de estrellas fugaces, entonces tiene más fuerza. Ya lo veis, esto es de un día. Justo, el mercado sube, estrella fugaz, y al día siguiente ¡plas! Esta estrella fugaz la ve todo el mundo. Ya vosotros, vamos, echarle un vistazo a algún gráfico. Estas figuras suelen aparecer bastantes, echarle un vistazo a gráficos alcistas y muchas otras. Muchos vais a ver esta. Vamos, que no he tenido que buscar mucho en los gráficos para encontrar esta figura. Así como a lo mejor otra me va a costar más, esta, vamos, aparece casi en cualquier gráfico que abráis. No sé, me faltaba decir simplemente, como he dicho en otras figuras, que no importa que el cuerpo sea blanco o negro. Va a tener más relevancia, aunque se dice que es más bajista, si el cuerpo es negro, lógicamente. Es como que ha cerrado por debajo incluso lo que ha abierto, pero vamos, no le prestéis gran atención a este punto. La siguiente figura que vamos a estudiar va a ser el martillo invertido, Inverted Hammer, que bueno, decía en primer lugar que para mí tiene muchísima menos fuerza o menos validez esta figura la estrella fugaz que acabamos de ver o del propio martillo. Como vemos, como vimos, el martillo y la estrella fugaz son dos figuras casi opuestas, es decir, o como dos espejos. Casi prácticamente la lógica que tienen es la misma, es decir, lo único que sirven para fijar o dar probabilidad a posibles techos en el mercado, en este caso las estrellas fugaces que acabamos de ver, y otros a posibles suelos en el mercado como los martillos. El martillo invertido es una figura que es espejo del hombre colgado que vimos en la clase anterior y que estuvimos repasando hace unos minutos. Es decir, es una figura que, como hemos dicho, marca el final de una tendencia bajista también. Esto es importante. Cuando decimos, que lo hemos dicho para todas las figuras que hemos visto, algunos marcan el final de una tendencia bajista, otras marcan el final de una tendencia alcista, vuelvo a insistir en ello, que lo que marca es una señal de peligro. No es que marque el final de la tendencia bajista, sino que marca que hay bastantes probabilidades de que al menos la tendencia bajista se pare. No quiere decir que repunte y se vaya para arriba, sino que por lo menos a lo mejor se va a formar un lateral, o sea que puede ser un buen punto para deshacer nuestras posiciones cortas, en este caso cuando veamos en un gráfico un martillo invertido, es una señal de peligro, martillo invertido. Y otra cosa que tener en cuenta, que tampoco tenéis que olvidar que todas las figuras de vuelta que hemos estado viendo, ahora vamos a ver, si no con el Paint, perdonad, todas las figuras de vuelta que estamos, bueno, aquí tenéis, ahora la vamos a ver, esta es la famosa, el famoso martillo invertido, que no es más que un martillo al revés, es como un, podéis ver de muchas formas, es como una estrella fugaz, pero marcando un suelo de mercado. Bueno, su nombre auténtico es Inverted Hammer, martillo invertido. Lo que os iba a decir antes de ver esta figura, pero uno nuevo, que lo importante es que si por ejemplo vais a operar esta figura, por ejemplo, el martillo invertido, es mucho mejor si lo hacéis en un caso, como es una figura que marca el cese de un movimiento bajista, a lo mejor de un plazo menor. Lo importante es que el plazo mayor sea alcista, es decir, que el mercado venga subiendo, imaginamos así en esta tendencia, de repente haga una pequeña corrección, aquí veáis bien el martillo, que es una figura alcista, como lo estamos viendo, o el martillo invertido, que también lo ves, aunque ya digo que para mí tiene menos relevancia, para buscar que luego el mercado pues vuelva a dar su otro impulso alcista. A lo mejor incluso el mercado aquí parece pues había dado aquí uno bajista también y venía de otro impulso alcista enorme que ya se me escapa el gráfico de abajo. A su vez, esto quiero insistir porque esto es importante que también lo tengáis en cuenta. Una figura como puede ser, por ejemplo, perdonadme, como puede ser el Shooting Star, por ejemplo, es mucho mejor que venga en un momento en el que la tendencia bajista previa clara, esto de tendencia ya lo domináis seguro prácticamente muy bien, tendencia bajista clara, y que de repente se produzca una corrección de esa tendencia bajista, un pequeño impulso alcista, y que justo aquí encontréis vosotros, pues por ejemplo, aquí arriba un hombre colgado o una estrella fugaz. Entonces ganan más disciplina porque tienes la figura
el final de esta tendencia alcista, pero además con una tendencia bajista principal de un plazo mayor y gana más fuerza. Pero bueno, esto es una cosa más que afianza vuestro análisis cuando lo veáis. No quiere decir que solo operéis este tipo de figuras cuando estén en bajista. Y muchas veces que en techos de mercado, como hemos visto, pues tienen su gran trascendencia. Pero es importante que tengáis esto claro. También, como hemos dicho, cuanto más prolongada sea la tendencia, bueno, en este caso en el martillo invertido, la tendencia bajista, mayor fuerza tiene la figura. Ahora vamos a comentar este punto que señalo aquí, pero antes quiero que volváis a tener en imagen este martillo invertido. Como he dicho, no es más esta figura de aquí ya tenéis. Ahora podemos redondear. Y a priori marca, después de una tendencia bajista en un plazo determinado, o con gran probabilidad el cese de esta tendencia. Es decir, que el mercado se vaya a volcar lateral o que vaya a trazarse o a experimentar un tramo al alza. Señalo, y esto es muy también de los manuales, que aquí tiene también su lógica, que esta figura, así como el martillo, nos podemos avanzar mucho antes a la palestra, sobre todo también porque tenemos ese mínimo del día con un stop que nos puede servir. Aquí podríamos pensar que también, pero no tan cerca. Pensar que si el día siguiente abre aquí, imaginaros que bueno, aquí hemos puesto el hueco, ahora vamos a explicar por qué, pero si el día siguiente abrimos aquí, el stop lo tenemos muy cerquita. Hemos cerrado aquí, el stop está muy cerca. No podemos hacer una estrategia como con el martillo, que estaba a la cola porque había cerrado por encima. De hecho, si mañana abre con hueco bajista, que puede pasar, ya nos echan del mercado. Simplemente la apertura. Abre un poquito abajo, ha cerrado aquí, mañana abre aquí. Imaginaos que abre en el mismo punto. Pero de repente se va para abajo al principio porque sigue habiendo miedo en el valor. Retoma un poco para arriba y hace esta vela al final y ya nos ha echado del mercado. Y a lo mejor ha cerrado. Bueno, pensar que esto puede haber hecho, no sé si aquí me estoy entendiendo, espero que sí, puede haber hecho la vela así al final, incluso, es decir, así haber cerrado aquí. Empieza para abajo, que muchas veces suele pasar, aprovechando que viene con impulso bajista, que parece que es un muelle, el siguiente abre aquí, empieza un poquito baja abajo y muelle, y aquí es cuando ya reaccionan los alcistas, se tiran para arriba y nos hubiese echado del mercado. Por eso se dice, por eso, y porque no tiene tanta fuerza ni tanto seguimiento como el martillo, de hecho es que ya el propio nombre es martillo invertido. Bueno, ya parece que lo principal es el martillo y esta es una cosa que se le dio después el nombre. Los que queréis operar con esta figura, algunos a lo mejor pues, funciona, pues es importante aquí, mucho más que en el propio martillo, esperar a que se produzca una señal alcista en la vela del día siguiente. Como por ejemplo puede ser un hueco, que es lo que más se utiliza, como en este caso vemos que hay hueco, incluso si el martillo lo pintamos, lo hubiésemos pintado más abajo incluso, para exagerar más el hueco, vamos a exagerarlo más, el hueco era este aquí, el círculo ya la gente habría que quitarlo, pues aquí veis el hueco, esto es una señal alcista que nos podemos poner largos. Nos ponemos largos porque ya nos ponemos aquí largos y nos ponemos el stop aquí. Entonces sí, una vez que abra la apertura sí que tenemos un buen puntito para ponernos el stop justo por debajo de la apertura del día anterior. Si es blanca, si fuese negra, pues sería justo por debajo del cierre del día anterior. Entonces ya tenemos ese punto, que aquí es muy importante acordaros de gestionar el riesgo, y tenemos el punto, por lo tanto nos ponemos largos. Que luego el valor sigue la tendencia bajista y se va para abajo, bueno, nos echa, pero tenemos limitadas nuestras pérdidas a priori. Entonces es importante, igual que también decíamos para el hombre colgado, pero en aquel caso hablábamos de que era importante o que sería interesante confirmar dicho hombre colgado con una vela o una vela, que la siguiente vela se abriese por ejemplo con un hueco, o fuese una vela negra muy larga, o que se abriese con un hueco, como en este caso que estoy simulando aquí, va a ocurrir o ha ocurrido, que abre con hueco y además se vela negra, como en muchas ocasiones. Aquí lógicamente el stop sería ponernos cortos en la apertura si hay este hueco con stop aquí, una figura como veis es un espejo de la anterior. Y por lo tanto esto es lo que es importante, esperar a que en estos dos tipos de figuras, bien el hombre colgado o bien el martillo invertido, haya una confirmación de esa estructura el día anterior. En el caso del martillo invertido, y para que veáis la lógica, bueno, como último también decir aquí que no importa como ha pasado en cualquier otra de estas cuatro primeras figuras que hemos visto, que el cuerpo sea blanco o negro, que es importante pensar un poco la lógica, para que también tengáis las figuras un poco de manera de lo que ocurre de forma lógica en el mercado, casi con un razonamiento de este estilo, que parece, porque muchos incluso me lo podéis preguntar,
y es un poco la causa de que se busque esa confirmación alcista en el día anterior, en este caso por ejemplo del martillo invertido, es que parece que a ponerlo vamos a ponerlo parece lógicamente que esta vela es una señal bajista. Parece que el valor abrió aquí y de momento parece que los toros toman el control del mercado, que van para arriba. Es decir, el valor empieza a subir durante el día y de repente los osos, que es lo que estaban dominando en los últimos días, dicen se acabó y otra vez para abajo. Y al final el valor cierra casi en máximos, perdón, en mínimos. Pero es un poco la filosofía que también empleábamos cuando hablábamos del hombre colgado. Pensar una cosa, si al día siguiente se produce esta señal alcista, quiere decir que todos los que se han puesto cortos en la apertura y en el cierre del día anterior, todos los osos que están cortos, el ejército bajista, todos los que se han puesto cortos, se han quedado como colgados. Lo hablábamos también cuando hablábamos del hombre colgado. Por lo tanto, en muchas ocasiones empieza a haber una sucesiva cadena de gente que tiene que cerrar su posición corta, y esto va haciendo que, si sobre todo el valor está muy sobrevendido, se van animando nuevos alcistas al movimiento, y en plan efecto dominó, pues esto va haciendo que durante la sesión el valor vaya subiendo. Bueno, al día siguiente, si hay otros huecos, hay más gente, inversores de más medio plazo o con stop de medio plazo que se habían puesto cortos, que les sucede lo mismo. Y sobre todo si el valor está muy sobrevendido, hay mucha gente que ya empieza a recoger plusvalías de esta sobreventa, y puede ser que el valor pues entre en una dinámica alcista, aunque sea a corto plazo en muchas ocasiones, y no llegamos nunca a los niveles vistos pues desde que empezó la tendencia bajista. Es casi como un rebote en muchas ocasiones lo que estamos contemplando.